No sé si todos sabéis qué es lo que se celebra estos días. No. Halloween se sufre y se soporta como se puede. La Reforma, efectivamente. El día 31 de octubre conmemoramos la celebración o el momento que tenemos como fecha de referencia para el inicio de la Reforma protestante. Ese momento, como sabéis, en que Lutero expresa en sus famosas 95 tesis su desacuerdo con lo que era la enseñanza tradicional del catolicismo romano, y aunque era un movimiento que se estaba dando simultáneamente en Europa, como en España también, en distintos ámbitos, pues fue ese el detonante de toda una serie de conflictos y de reformas y de cambio en el cristianismo europeo y mundial a partir del siglo XVI en adelante. Pero no el 31 de octubre de 1517, sino más adelante, en 1521, cuando Lutero fue convocado por el emperador y por la Iglesia a un encuentro, se llama una dieta, una reunión, la dieta de Worms, donde estaba el que ya era rey de España, Carlos I de España y emperador de Alemania. Pues allí se le pusieron todos sus escritos, se le acusó de las cosas que estaba diciendo, se le exigía que se retractase. Y entonces él, en un momento determinado, cuando ha expuesto lo que cree, lo que defiende, lo que le parece que son los principios que la palabra de Dios enseña, y por lo tanto él de eso no puede retractarse de nada, dice la siguiente frase: mi conciencia es cautiva o es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar en contra de la propia conciencia. Haced de mí lo que deseéis, que Dios me ayude. Y esa expresión queda como realidad en la historia. De hecho había actas, ¿no?, de lo que había en esas reuniones. Pero creo que también simboliza lo que ha sido la realidad y la experiencia de muchos cristianos a lo largo de la historia. Hermanos y hermanas nuestras que han estado dispuestos a todo por no renunciar a lo que ellos entendían que eran los principios de la palabra de Dios. Hombres y mujeres que por amor al Señor y al Evangelio estaban dispuestos a sufrir las consecuencias de mantenerse firmes en su fe. Y nosotros celebramos en nuestra iglesia ahora 90 años desde que esta iglesia se fundó, y los orígenes de nuestra iglesia. Hubo también hermanos y hermanas que estuvieron dispuestos a todo y que sufrieron las consecuencias de mostrarse firmes en lo que la palabra de Dios decía. Personas también que han sentido un impulso imparable por parte del Espíritu a llevar a cabo determinados proyectos. Y pueden ser proyectos que pasan a la historia como grandes obras y con grandes impactos en las sociedades de su tiempo, o cosas que humanamente podemos valorar como pequeñas, pero que han incidido positivamente en sus iglesias, en sus comunidades, en las familias, en los niños, en tantas pequeñas cosas de las que se va nutriendo la realidad de nuestra vida y de la vida de la iglesia. Personas que están dispuestas a pagar el precio, a asumir los riesgos de dar un paso al frente y decir: sí, Señor, yo estoy dispuesto a aquello a lo que me estás llamando. Pero también llevar adelante esa visión, esa misión que el Señor da a los suyos, tiene sus dificultades, sus riesgos e incluso sus tensiones con el resto de los hermanos y también a veces entre iglesias. Y parte de eso es lo que vamos a ver esta mañana en este fascinante capítulo 21 del libro de los Hechos. Porque además nos acercamos a un momento crucial en la vida del apóstol Pablo. De hecho, es un momento en el cual sus planes van a verse trastocados por completo, y aún así va a ser para que se cumpla el propósito de Dios, e incluso los deseos que tenía Pablo. Pablo pasa de ser un viajero libre, con sus momentos difíciles, como recordáis en todas estas semanas que hemos visto Hechos, ¿verdad? Pero un viajero que, guiado por el Espíritu, tomando decisiones con equipo, iba de aquí para allá, por donde el Señor les guiaba y por donde ellos les parecía que debían avanzar, pasa a ser un prisionero del Evangelio. Pero su misión no se va a ver frenada por el hecho de que estuviese atado y encarcelado. Así que vamos a entrar en este capítulo 21 del libro de los Hechos,
Y vamos a intentar responder básicamente 3 preguntas. ¿Por qué fue Pablo a Jerusalén a pesar de las advertencias? ¿Qué tensiones tuvo que afrontar al realizar ese viaje? Y finalmente, ¿por qué fue apresado? Esas van a ser las 3 preguntas en las que vamos a intentar responder esta mañana. Y lo que os animo también a que vayáis tomando nota de cosas que os llamen la atención para, si queréis, después poder comentarlas juntos. ¿Por qué fue a Jerusalén? Y como digo, a pesar de las advertencias, porque vamos a ver que Pablo tenía un fuerte deseo de ir, pero también había fuertes advertencias para que no lo hiciera. Estamos en el momento del tercer viaje misionero de Pablo, en el cual de su iglesia sede, la iglesia madre de Pablo, desde donde él hacía su labor, era la iglesia de Antioquía. Pues tenéis toda esta ruta que hizo y luego su regreso. Y ya sabéis que Lucas ha creado uno de los más famosos blogs de viajes de la antigüedad, porque da un montón de detalles perfectamente identificables, verificables, de rutas, vientos, dónde quedan las islas, cuáles son las formas de llegar, qué decisiones hay que tomar en cuanto a los viajes. Así que nos da todas esas explicaciones. Y el objetivo de Pablo: no quiere parar a Éfeso, donde había estado ya varios años, llama para que acudan para estar con él, eso vimos la semana anterior, ¿verdad? Aquí a Mileto, y desde aquí va a seguir la ruta hasta Tiro, Cesarea y finalmente Jerusalén. Esa es la ruta que va a hacer el apóstol Pablo. En este tercer viaje se iniciaron cosas tan importantes como la iglesia en Éfeso. Se consolidó la obra que se había iniciado en Macedonia y en Grecia. Macedonia, aquí tenemos Filipos; Grecia, por ejemplo, la famosa y conocida iglesia en Corinto, por la correspondencia que mantuvo con esta iglesia. Además, en este tiempo, Pablo redacta 2 cartas fundamentales, como son las cartas a los Corintios y la carta a los Romanos, donde además nos da detalles que son importantes en lo que vamos a ver en esta mañana. Así que aproximadamente hacia el año 57 después de Cristo, Pablo se plantea ese deseo de ir a celebrar Pentecostés, también fecha interesante, en Jerusalén. Y no lo hace solo. Fijaros cómo va a hacerlo con una compañía bastante numerosa. Por ejemplo, en el capítulo 20, versículo 4, nos dice que además de otros, lo acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos nos esperan. Cuando Lucas dice nos esperan, es que Lucas ya estaba viajando también. Así que tenemos una compañía ya bastante amplia, la comitiva que acompaña a Pablo. Fijaros que en el versículo 13 dice que nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos para recoger allí a Pablo. ¿Vale? Van sumándose acompañantes. 21-16. Además se añaden algunos de los discípulos de Cesarea y a uno llamado Nasón de Chipre. Es decir, que Lucas nos dice que Pablo no viajaba solo. Iban Lucas, Pablo y una extensa comitiva de las personas de las iglesias que Pablo había visitado, pues le acompañan en ese viaje tan importante que Pablo iba a hacer a Jerusalén. ¿Por qué viaja Pablo a Jerusalén? Bueno, Pablo ya había ido en otras ocasiones, y hemos leído en el libro de los Hechos varias visitas más a Jerusalén, no vamos a pararnos en ellas, pero en el capítulo 19 y versículo 21 dice que pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, porque quiere estar allí. Dice, fijaros que es necesario estar allí para después ir a Roma. Es decir, ese es el horizonte que tiene Pablo. Antes de iniciar la nueva etapa de Roma, hay algo que tiene que resolver en Jerusalén. Necesita ir allí, quiere estar allí, por algún motivo que iremos descubriendo. Y es cierto, va a acabar en Roma, pero va a acabar en Roma por un camino muy distinto al que él estaba esperando. Era parte de su visión y de su llamado. Y a lo largo de la vida de Pablo hemos visto cómo de maneras directas o indirectas, en momentos determinados el Espíritu dijo por dónde había que ir, y en otros momentos Pablo va tomando decisiones de qué cree que es lo que tiene que hacer. Ese es el testimonio de hombres y mujeres a lo largo de la historia también, que se han sentido impulsados, empujados por sus propias convicciones delante del Señor, o por el Espíritu, o por las personas que están a su alrededor, a cumplir su misión de anunciar y compartir el Evangelio de Jesús. Todavía estaba fresco
en el manuscrito de Pablo esta frase, la acababa de escribir. Me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio, escribió Pablo a los Corintios. Así que Pablo tenía esa necesidad, era el llamado que Dios le había hecho, y Pablo lo iba cumpliendo y lo fue cumpliendo a lo largo de sus años. Ahora, dice que se apresuraba por estar el día de Pentecostés, ¿vale? Su objetivo era el llegar a esa fecha, quizás, bueno, era una de las fiestas importantes para estar en Jerusalén. Habían pasado casi unos 25 años desde aquel Pentecostés de Hechos 2, así que Pablo tenía interés en estar en esos días allí. Pero nos dice en 20:22 que he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, no sabiendo lo que ha de acontecer. Y aquí este es un texto donde los intérpretes tienen diferentes maneras de afrontarlo. Porque en este capítulo vemos al Espíritu guiando y al Espíritu negando. Al Espíritu que parece que impulsa a Pablo, pero también el Espíritu que dice a los compañeros de Pablo decirle que no vaya. Lo cual resulta un poco extraño y difícil de ajustar. Y los intérpretes han buscado diferentes soluciones a esta dificultad. Y la clave probablemente está en esta frase del 20:22. Si tenéis otras versiones, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas, veréis que no dice exactamente Pablo ligado en espíritu, sino que otras dicen Pablo impulsado por el Espíritu en mayúsculas. Y sabéis que en el original no hay ni mayúsculas ni minúsculas. Hay que decidir si es Espíritu en mayúsculas, Espíritu Santo, o Espíritu en minúsculas, mi propio ánimo. Hay que decidirlo por el contexto. Entonces algunos interpretan, bueno, fue el Espíritu el que le dijo que tenía que ir. Y otros pensamos, ahí me incluyo yo, que la respuesta más coherente con todo el conjunto del contexto es que era un deseo de Pablo. Pablo tenía ese propósito de ir a Jerusalén, se lo propuso en su espíritu, era su deseo, por las razones que fuera, de ir a Jerusalén. Tenía esa necesidad. Si os dais cuenta, pues una opción, obligado o atado en mi espíritu. Si os dais cuenta es la misma expresión, prácticamente, la que utiliza en 19:21 y en 20:22. Por lo tanto, esto es un tema, si queréis estudiarlo, pues es interesante, que creo que es más coherente con el resto del pasaje pensar que Pablo tenía ese deseo. Y por supuesto, detrás del deseo de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, está también Dios interviniendo, ¿verdad? Pero era algo que él quería hacer, porque tenía un propósito en su nueva etapa de expansión del Evangelio. Pablo estaba convencido. Quería celebrar allí Pentecostés, tenía que llevar la ofrenda. Recordáis que están recogiendo la ofrenda de esas iglesias. Podéis leerlo en 1 Corintios y en Romanos. Podéis leer cómo se estaba recogiendo esa ofrenda. Y Pablo quería llevarla, mostrar ese gesto de comunión con la iglesia de Jerusalén, resolver alguna tensión que había y entonces ya partir hacia Roma. Ahora bien, el Espíritu Santo le va a estar dando serias y fuertes advertencias de lo que iba a ocurrir si seguía adelante con ese objetivo. Y fijaros que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Estaban muy tristes los de Éfeso, porque Pablo les había dicho que jamás lo volverían a ver. Es decir, Pablo veía el horizonte complicado. 21:4. Como el Espíritu Santo les había dicho que Pablo no debía ir a Jerusalén, fijaros qué fuerte es esto, ellos le rogaban que no siguiera su viaje. Es decir, el Espíritu, a los hermanos de las iglesias donde estaba Pablo, le dijeron, decidle a Pablo que no debía ir, porque mira lo que le iba a pasar. Incluso un profeta, al puro estilo del Antiguo Testamento, mirad el versículo 10 del capítulo 21. Mientras nosotros permanecíamos allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Esto ya es dramático, ¿no? Con el estilo de los profetas del Antiguo Testamento, ahí vemos mostrándole a Pablo lo que le iba a pasar si seguía adelante. Los anuncios eran claros, eran dramáticos y la escena realmente es conmovedora. Mirad el versículo 5. Si alguien está perdido, estamos en el capítulo 21 de Hechos, versículo 5. Cumplidos aquellos días, salimos,
Todos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Veis la escena de las personas que acompañan a Pablo? Por favor, Pablo, pero mira lo que nos está diciendo el Espíritu, llorando, orando juntos. Qué bonito es ver aquí todos, los hombres, las mujeres, los niños, juntos, orando, juntos, desarrollando la vida de iglesia. En este caso, en un momento difícil, ¿no? Como era despedir a Pablo. Pero eso nos recuerda que la iglesia no es una iglesia segregada, ni por edades, ni por ningún otro elemento social, sino que la iglesia es un cuerpo donde todos formamos parte y donde incluso los hijos, los niños pequeños, son parte de esa vida espiritual de la iglesia, esperando que un día ellos tomen la decisión personal de seguir a Jesús. Incluso, otro paréntesis, Pablo se va a hospedar en una casa de unos creyentes, en este caso de un creyente del que hacía años que no habíamos oído hablar de él. Felipe, ¿os acordáis? El diácono, convertido en evangelista, y su casa convertida en una de las sedes de la iglesia en Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Fijaros, la vida de la iglesia también, las mujeres de Felipe, con ese ministerio de compartir la palabra. Así que tenemos a Pablo con las indicaciones claras del Espíritu, con consejos diciéndole no vayas, con ruegos y lágrimas. Algunos exégetas dicen, bueno, en realidad lo que ocurre es que habían malinterpretado la intención del Espíritu, pero yo creo que es mucho más fácil ver que Pablo tenía ese deseo y el Espíritu le está advirtiendo de lo que iba a ocurrir. Pero fijaros, Pablo no actuó en contra del Espíritu. ¿Recordáis lo que pasó cuando quería ir a otras zonas de Asia? Expresamente pone, el Espíritu no se lo permitió. Es decir, hubo momentos en la vida de Pablo donde el Espíritu Santo de forma directa le dijo, esto no puedes hacerlo, y Pablo no lo hizo. Aquí el Espíritu Santo le está advirtiendo de lo que va a ocurrir si sigue adelante. Y Pablo, a pesar de ello, entiende que su deber es seguir adelante. El Espíritu Santo le advierte, pero no se lo impide. Y muchas veces esa es la realidad también de la misión cristiana. El siervo no es mayor que su Señor, dijo Jesús a los suyos, y si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. El propio Jesús necesitó afirmar su rostro para subir a Jerusalén. Esa era su misión, pero sabía que iba a ser duro afrontar lo que le esperaba cuando llegase a Jerusalén a completar su misión. Ahora, dijo Jesús, ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido, dijo el Señor, en esa tensión entre el llamado y el precio de seguir a Jesús. Pablo lo tenía muy claro. Versículo 13. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Quebrantándome, a Pablo le estaba costando también todo eso. Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Estuvo dispuesto a seguir adelante, costase lo que costase. Y los hermanos dicen, hágase la voluntad del Señor, no con resignación, sino con la convicción de que el Señor también estaba obrando en la conciencia de Pablo, sabiendo que ese era el camino que tenía que seguir. Así que Pablo fue a Jerusalén, porque tenía clara su visión, su llamado, y estaba dispuesto a afrontar el precio que tenía hacer esa labor. Ahora, cuando llega a Jerusalén, ¿con qué se encontró? Porque la situación en Jerusalén fue un tanto complicada. Cuando llegamos a Jerusalén, versículo 17, los hermanos nos recibieron con gozo. Qué bien, ¿no? Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Así que Pablo se
acerca, recordad, Pablo con su comitiva, que iban unos cuantos de viaje, ¿no? Se acerca a Jerusalén y lo primero que hay es alegría. Y aquí tenemos una reunión, podemos decir, informal, un primer encuentro alegre, donde Pablo y su equipo se encuentran con algunos de los hermanos y se alegran de que hayan llegado con bien y que prevalezca por encima de todo esa alegría y esa fraternidad de recibir unos hermanos queridos y que vienen de lejos. Pues como muy a menudo nos ocurre, ¿no? Que siempre nos estamos saludando, visitando, hermanos que venís. Hoy veo caras nuevas que seguramente estáis aprovechando este puente. Pues es estupendo el poder saludarnos con alegría y saber lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Pero en Jerusalén había una situación un tanto conflictiva y había unas tensiones que van a aflorar casi al momento. Al día siguiente dice que ya hay una reunión más formal. Entran a ver a Jacobo, el hermano en la carne de Jesús. Recordáis que el otro Jacobo apóstol ya ha sido ejecutado anteriormente. Y además se encontraban los ancianos de la iglesia. Estamos ya en un contexto, si queréis, más formal de una reunión entre los responsables de la misión a los gentiles y la iglesia en Jerusalén. Y durante todo el tiempo de los viajes de Pablo, recordáis que había un conflicto permanente. Tenía un problema con los propios judíos y como Pablo, después de hablar en la sinagoga, pues había algunos que creían, pero muchos que no, y además se formaban ciertos conflictos y dificultades en esas ciudades. Pero además de los propios judíos que rechazaban ese mensaje de que Jesús era el Mesías, estaban los cristianos judaizantes, es decir, aquellos que aunque habían aceptado a Jesús, seguían tan ligados al judaísmo que decían que los cristianos tenían que seguir cumpliendo la ley. Y eso creó dificultades. Allí por donde se iban formando las iglesias, esa tensión apareció en los primeros años de la vida de la iglesia. En Hechos 15, alrededor del año 50, se reúne lo que conocemos como el Concilio de Jerusalén, donde los Pablo, Bernabé, por un lado, Pedro, Jacobo, los ancianos y la iglesia en Jerusalén, llegan a un acuerdo para que quede claro lo que se puede y lo que no se puede exigir. Y allí se habla de 4 cosas, que luego se mencionan aquí más adelante, cuando en el versículo 25 Jacobo va a recordarles que habíamos escrito que, versículo 25, a los gentiles que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Es decir, se le pedía a los cristianos gentiles, ellos no tenían que guardar la ley, pero por amor a los judíos, había cuestiones de las costumbres judías, lo que tiene que ver con la dieta, con los animales, si podían comerse con sangre, sin sangre, el ahogado tiene que ver con la muerte sin derramamiento de sangre del animal, en fin, ese tipo de cosas, incluso el tema de fornicación, que es un pecado que es válido, sea judíos, gentiles, no es un tema cultural. Algunos creen, y Stott habla de que probablemente tenga que ver con las restricciones levíticas a los matrimonios entre parientes, que eran diferentes entre los judíos y los griegos, y que ahí les piden también que respeten un poco esas costumbres. Y parece que tenía que ver sobre todo con los aspectos culturales que arrastraban los cristianos judíos. Eso se aprueba, pero las tensiones se mantienen. Y Pablo va fundando iglesias, digamos, está esa carta, pero las tensiones no se han resuelto. Y siguen llegando acusaciones, malentendidos. Se escribe la carta a los Gálatas, ¿os acordáis? Donde les dice a los Gálatas, pero ¿cómo estáis otra vez volviendo a la ley? Incluso allí se dio ese conflicto entre Pablo y Pedro. ¿Recordáis todas esas cosas? ¿Ver? Que dificultan que el Evangelio de Cristo avanzase sin esas trabas que los judaizantes estaban intentando poner. La situación era mucho más delicada de lo que parece, porque realmente era un peligro para el cristianismo. ¿El cristianismo iba a ser realmente un nuevo pacto o iba a seguir sometido a la ley indefinidamente? Ese acuerdo provisional, mientras estaban en esa transición, ¿realmente iba a ir acabándose o iba a ir cada vez más en vigor? ¿Iba a haber una iglesia judaica y una iglesia gentil? ¿El cristianismo iba a cumplir su misión universal o se iba a quedar como una sección más del judaísmo? ¿Iba a haber avance o acomodación? Y esto era importante antes de que Pablo saltase, por decirlo así, la nueva etapa de evangelización al otro sector del imperio, de Roma hacia Occidente. Y ahí vemos una conversación realmente delicada. Y Lucas nos muestra que ahí había sus tensiones.
Fijaros lo que dicen, versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, es decir, cuando los de Jerusalén oyen todo el informe que Pablo les está dando, mirad cómo está creciendo el evangelio entre los gentiles, mirad las iglesias, mirad, aquí traigo a representantes de casi de cada iglesia, de todas las zonas donde yo había evangelizado. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Qué bien que el Señor está haciendo eso. Y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Sí, Pablo, tú... Qué bueno lo que el Señor está haciendo allí. Pero mira, aquí guardamos la ley. Mira cuántos miles hay que cumplen la ley. Pero se les ha informado, fijaros qué pero hay ahí, ¿eh? Sí, está muy bien. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué pues? Pues la multitud se reunirá porque saben que has venido y se puede liar una gorda. ¿Percibís la tensión entre ambos grupos? Hay acusaciones y medias verdades. Pablo en ningún sitio les decía que apostatasen de Moisés ni impidiesen, pero sí, en las cartas de Pablo, en el mensaje del Evangelio, se muestra que ya no estáis sometidos a la ley. Pero a los judíos se les dejaba que mantuviesen esas formas provisionalmente, ¿verdad? Pero había que seguir siendo celoso de la ley. El objetivo de la iglesia de Cristo en Jerusalén o en Corinto era mantenerse apegados a los ritos, a las costumbres y a la vida judía. De hecho, la iglesia de Jerusalén parece que estaba tan acomodada al judaísmo que ni siquiera sufría persecución por los judíos ya en esta época. Era parte ya de la vida judaica en este siglo, en mediados del siglo I. Y además, los responsables de la iglesia tienen miedo de que precisamente que esté aquí Pablo, pues todo vuelva otra vez a haber un conflicto y la iglesia sufra por ello. ¿Sabéis? La historia posterior nos dice que estas comunidades cristiano-judaicas quedaron tan vinculadas al judaísmo que casi sufrieron la misma suerte que el judaísmo en el siglo I después de la destrucción del templo. Quedaron diluidas en la historia como consecuencia de las persecuciones y el exilio del pueblo judío. Quizás era el cumplimiento de que el vino nuevo no podía mantenerse en odres viejos. Pero Pablo acepta lo que le van a decir los ancianos de esa iglesia en Jerusalén. Aunque él tenía claro la necesidad de un cristianismo universal y la no necesidad de estar sometido al judaísmo, va a hacer caso a lo que le piden en la iglesia en Jerusalén. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Y qué hizo Pablo? Dijo, no, ni hablar. Yo no tengo por qué someterme a esto porque yo ya estoy libre de la ley. O hizo lo que acababa de escribir en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 20. ¿Queréis buscarlo alguno, por favor? Lo acababa de escribir. Y sabéis, Pablo es coherente con su visión de lo que tenía que hacer. Cuando estoy con los judíos, vivo como judío, para ayudarlos a creer en Cristo. Por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. Pablo no tenía por qué haber hecho esto, pero lo hizo por amor a sus hermanos y por cumplir con lo que le pidieron para el bienestar de la iglesia en Jerusalén. Él mantenía también algunas costumbres judías, se había hecho un voto hacía unos años atrás, a Timoteo lo circuncidó por ser de padre griego para que no hubiese problema en sus viajes. Es decir, él entendía que había cosas que había que hacer. Se sometía a la autoridad de la iglesia en la que estaba para no ser escándalo en esa iglesia. Es un ejemplo de no buscar su propio bien, sino el del otro, por amor a que la obra siguiera avanzando. Pero sabéis, curiosamente, este sometimiento de Pablo tuvo unas consecuencias que eran justo todo lo contrario de lo que ellos se proponían. Fijaros que los ancianos dicen, bueno, cuando te vean allí, pues ya todos van a estar tranquilos, van a pensar que no hay nada de lo que te están acusando y vamos a poder seguir todos tranquilamente.
luego veremos que precisamente ir al templo provocó aquello que querían evitar. Curioso, ¿verdad? ¿Cómo afrontar las diferencias hoy? En el seno de una iglesia, entre distintas iglesias, entre distintas visiones del ministerio. Creo que hay permanentemente una tensión entre la acomodación y el avance, entre mantener y dar pasos. ¿Cuándo hay que ceder? ¿Qué es innegociable porque afecta a los principios del Evangelio? Y en eso no se puede dar ni un paso atrás. Muchas veces los mayores conflictos en la historia de la Iglesia se han dado no solo por doctrinas, que también, sino sobre todo por el envoltorio cultural, por las formas, por las maneras, por las diferencias de mentalidades, por aspectos que son periféricos al Evangelio, pero que muchas veces son centrales en nuestras vidas, porque es lo que hacemos día a día. Y qué importante es ser capaz de discernir cuándo hay que ceder, cuándo hay que dar un paso adelante o un paso atrás en ese tipo de cosas. Porque en todo caso, la Iglesia de Cristo tiene la obligación de avanzar juntos por el progreso del Evangelio. Como Pablo tenemos el llamado de llegar a Roma y hasta lo último de la tierra, a mantener esa visión universal de la Iglesia. Y todo aquello que sea un obstáculo para llegar a nuestras fronteras y más allá, debemos plantearnos si eso es algo en lo que hay que acomodarse o lo que hay que estar dispuesto a avanzar más y más. Pero fijaros también cómo lo afronta Pablo. Pablo, donde era su ámbito de responsabilidad, es claro. Esta es la línea que hay que seguir, porque estos son los principios del Evangelio. Y ahí defendió e incluso se enfrentó cuando hizo falta, cuando alguien estaba enseñando cosas diferentes. Y en sus cartas lo vemos. Pero cuando estaba aquí, en una iglesia que no era la suya, bajo la autoridad de los ancianos de la iglesia de Jerusalén, él acepta la propuesta y el consejo para no ser tropiezo ni escándalo allí donde estaba. Pero en tu ámbito de responsabilidad, cumple tu llamado. No te cargues con la responsabilidad de por qué otros hacen las cosas así. Cada uno da cuentas al Señor de su conciencia y de cómo cree que deben ser las cosas. Pero juntos, que podamos seguir proclamando el mensaje de salvación que nuestra sociedad necesita. Siempre reconociendo que los principios bíblicos están por encima de las costumbres humanas, pero que a la vez debemos ser capaces de respetar la conciencia del otro. Aún así, Pablo fue detenido. ¿Por qué lo apresan? Si al fin y al cabo estaba cumpliendo lo que le habían pedido. Pues mirad. Entonces, versículo 6, Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, es decir, Pablo no esperó a pensárselo, venga, al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Y no vamos a entrar en todos los detalles del voto de los nazareos, que es de lo que se está hablando aquí, de los distintos limpiezas rituales en los mikvé que se hacían en las mikvá que había en las entradas de las sinagogas, y Jerusalén estaba lleno de estanques rituales para limpiarse. Pues hacen todo ese proceso, llevan sacrificios al templo, es decir, cumplen con la ley de estos ritos que había que hacer. Y todo iba bien, todo parecía ir bien. Fijaros que lo hacen. Pero, versículo 27, cuando estaban para cumplirse los 7 días, debió ser un disgusto, ¿no? Todo va bien, y justo al final, unos judíos de Asia, claro, de donde venía Pablo, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando: «Israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar». ¿Por qué decían esto? Porque lo habían visto por ahí con Trófimo, que sí venía de Asia. Y aquí tenéis una maqueta, un dibujo del templo. Esta zona es el atrio que se llama de los gentiles, donde los gentiles podían pasar. Pero había aquí una barandilla donde ya marcaba el límite. Y eso no podían pasar los no judíos. De manera que ellos, como vieron a Pablo con Trófimo por ahí, pensaron que es que lo había metido dentro del templo, y eso no había ocurrido. Pero aprovecharon eso para acusarle. El templo no estaba profanado. ¿Sabéis? En el templo, en esa barandilla, había estas inscripciones. Esta es una reconstrucción de inscripciones que se han encontrado que atestiguan la veracidad de esto. Ningún extraño debe entrar dentro de esta balaustrada y será responsable. Los judíos podían matarlos, podían ejecutarles por profanar el templo. Y claro, cuando ven a Pablo, aprovechan esta ocasión para decir: pues mira, además ha metido a un gentil en el atrio, cosa que no había ocurrido,
matémosle, a por él, linchamiento querían hacer, y vemos cómo en los siguientes versículos la multitud se lanza por ellos, pero justo al lado del templo estaba esta fortaleza. Querían tener bien controlados a los judíos, los romanos, así que la fortaleza estaba cerca del templo. Y los soldados salieron, aquí está una de las puertas, esa puerta que dice que se cerraron para que no hubiese más tumulto, y aquí en estas gradas consiguen agarrar a Pablo, lo protegen de la multitud y del linchamiento, y comienza lo que os contarán la semana que viene. Pero para que veáis la zona donde esto ocurre. Así que detienen a Pablo por acusaciones falsas, por confusión, y porque aquellos que desde Asia le venían pisando los talones se lo encuentran y dicen: a por él, a por Pablo. Se cumple de manera sorprendente lo que el Espíritu Santo había anunciado. El consejo quizás fue bien intencionado, pero fijaros la consecuencia que tiene. Pablo es atado, literalmente, es atado lo que había sido profetizado. Y va a empezar un largo proceso que lleva varios años hasta que Pablo termina en Jerusalén. La providencia, la dirección del Señor estaba ahí, a pesar de las dificultades, a pesar de decisiones arriesgadas, a pesar incluso de la turba y la multitud que quería acabar con Pablo. El Espíritu estaba usando y estaba atando a Pablo para que Pablo cumpliese la nueva etapa de ir a Roma, aunque por un camino muy diferente. La profecía estaba cumplida, pero la misión seguía en marcha. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Nos recordaba el Señor. Y aquí Pablo hizo realidad lo que había expresado unos versículos más atrás. De ninguna cosa hago caso, de ningún peligro, ni ninguna advertencia, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, no me importa, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y creo que aquí el ejemplo de Pablo nos lleva a nosotros a plantearnos: ¿a qué estoy dispuesto yo por Jesús y su obra? ¿Hay alguna labor, alguna misión que veas que el Señor ha puesto en tu corazón? Pues cumple esa misión que el Señor te ha puesto por delante. Pero sé consciente también del precio personal que a menudo hay que pagar por cumplir esa misión. Gracias a Dios, la mayoría de nosotros no pasamos por esa experiencia de Pablo, ni tenemos tampoco la misión que Dios le encomendó a Pablo. Pero cada uno tenemos nuestras misiones, pero también nuestros precios, nuestro coste, que tenemos que darnos cuenta de que va a implicar. Pero ay de mí si no anunciar el Evangelio, si no soy fiel al llamado de Dios. Y recuerda cuál es el verdadero adversario. No es el hermano que piensa diferente a ti. El adversario es aquel que quiere impedir que progrese el Evangelio. Nunca lo olvides cuando tengas que afrontar tensiones que seguro surgirán en el ministerio. A nosotros, como le ocurrió a Pablo. Pablo tenía una misión todavía por cumplir. El libro de Hechos continúa. Lucas sigue dándonos esas pinceladas magistrales de viajes, de vida de la Iglesia y sobre todo de cómo el Señor cumple lo que dijo en el primer Pentecostés, 25 años antes o 26 de este momento, que el Espíritu Santo iba a impulsarles a que el Evangelio y la Iglesia creciese hasta lo último de la tierra. Y ahí estamos nosotros, cumpliendo también esa parte de la misión. Quedan unos minutos. No sé si hay alguna reflexión o algo que queráis compartir de lo leído o que os haya evocado la lectura de este precioso capítulo 21 de Hechos. Sí. Hay un paralelismo entre lo que le pasó al Señor Jesucristo antes de ser preso y llevado a la cruz con esto que nos has expuesto del apóstol Pablo cuando llega a Jerusalén, los falsos testigos, la acusación sin base. Uh-huh. Y bueno, lo que te pido es que, a ver, ¿cómo nos puedes trasladar a nosotros cuando encontremos situaciones así, que nos va a pasar? Si vamos a trabajar para la obra del Señor, tarde o temprano va a venir la oposición. Uh-huh. Entonces, es muy importante
llevarnos a lo que le pasó. El apóstol Pablo le pasó cosas que al Señor Jesucristo, y a nosotros nos van a pasar cosas que le pasó al apóstol Pablo. Lo que dije antes de la cita de Juan 15, ¿no? El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Es decir, es cierto, hay ese paralelismo, y además yo creo que aquí se ve muy claro en el templo, la multitud que le persigue y que grita, mátalo, en fin, eso lo vemos ahí, ¿no? Gracias a Dios, en la mayoría de nuestras experiencias personales no nos encontramos con esos extremos, aunque hay hermanos que han sufrido cosas muy cercanas a eso y hoy en lugares del mundo lo siguen sufriendo, ¿no? Yo creo que es, primero, ser conscientes de cuál es el llamado real del Señor a nuestras vidas. Y yo creo que en este caso Pablo lo tenía claro, tenía un llamado directo, personal, y ahí es algo que nosotros también tenemos que asegurarnos de que lo que hacemos lo estamos haciendo bajo la dirección del Señor. En este caso, creo que cualquiera de nosotros necesita más el refuerzo de los que están a su alrededor, ¿no? Pablo era mucho Pablo, y aunque todos llorasen a su alrededor diciéndole no vayas, Pablo lo tenía claro. Yo en mi caso particular sería probablemente más prudente buscando el consejo de las personas que están a mi alrededor, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que la respuesta es mantenernos fieles al Señor, sea cual sean las circunstancias que tengamos que vivir, porque eso es lo que significa ser discípulos de Jesús. Si alguien quiere hacer un comentario más, pide el micrófono y así los de casa también les escuchan. Muy bien, pues sí, Emi, pasarle el micrófono a Emi, por favor. Bueno, yo me he encontrado con la situación, ¿no?, de Pablo de eso, de doctrinas, ¿no?, de que con la ley, ¿no? Y quería saber, bueno, lo sé, pero explicarlo un poco más detallado, cuál es el límite que no debemos de cruzar, porque claro, ya estoy hablando de algunos hermanos que tienen por muy dado lo de la ley, lo de muchas cosas de vino y todo eso, y claro, es el límite que no debemos de cruzar, hasta dónde podemos estar, digamos, juntos, ¿no?, en un sentido de ir a esas iglesias o que vengan y que no estar todo el rato discutiendo por estas cosas. ¿Cómo actuamos, ¿no?, cómo cortamos esas discusiones de doctrina tan... Depende si estás hablando de discusión de doctrina o de costumbres, porque tú me has mencionado el tema del vino, por ejemplo. En temas doctrinales yo creo que no hay que crear división, pero si son doctrinas fundamentales hay cosas en las que no podamos dar marcha atrás. Es decir, lo que la Biblia enseña en cuanto a lo que es esencial al Evangelio, y ahí tenemos el debate qué es esencial, qué es periférico, pero hay doctrinas fundamentales en cuanto a la existencia de Dios, el pecado, la salvación por gracia, la obra y persona de Jesucristo, es decir, muchas cosas que son esenciales a la fe cristiana. Yo creo que ahí no hay concesión. Es decir, quien no quiera creer, que no lo crea, pero para ser cristianos y discípulos de Jesús es el buen depósito que hemos recibido, ¿no? Ahora, en cuestiones culturales, yo creo que hay dos elementos. Por un lado, la sensibilidad a la persona y a la vez el aprendizaje de lo que es la madurez cristiana. Y cuando ocurre en una iglesia como la nuestra, que somos una iglesia realmente intercultural, hay que aprender a reconocer las diferencias que existen y a dialogar sobre ellas, pero que nadie quiera imponer una forma u otra de hacer las cosas. Si yo voy a un país donde hay una serie de costumbres culturales, donde vamos a imaginar, que poner un ejemplo, donde que un pastor no tenga la corbata es una afrenta, porque culturalmente, socialmente, sería como despreciar el Evangelio, pues yo, aunque habitualmente solo uso corbatas en bodas, últimamente, pues entendería que si voy a ese lugar, mi obligación como cristiano y por amor a mis hermanos sería ponerme la corbata, aunque para mí no signifique nada de respeto hacia mí, pero lo es hacia ellos. Ahora, si eso significa que entonces, como en tal lugar es así, yo tengo que imponer que en España y en nuestra iglesia, donde ese componente cultural ya no existe, ahora, hace 30 años sí, ahora no, pues ahí ya estaríamos cometiendo un error de imponer cargas que no son necesarias. Entonces yo creo que eso tiene que ver. Pongo un ejemplo que no afecta, creo que a casi nadie, podríamos poner otros, ¿no? Creo que eso
Esos dos elementos son los que debemos tener en cuenta y siempre que prevalezca en la búsqueda de la edificación. Cuando alguien convierte un tema cultural de formas o de costumbres en caballo de batalla en su vida de la Iglesia, se ha confundido de lo que significa vivir en una iglesia. Y eso necesita aprenderlo también.